en el programa de Eduardo Serenellini y nos vamos a ir de viaje, nos vamos a España. Está en comunicación con nosotros Juan Pedro de Frutos, él es periodista español. Muy buenos días, Juan Pedro. Acá Tiki Barral y Fabio Vallejo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Tiki, buenos días, Fabio. Bueno, hay varias cosas que hay que contar, sobre todo algunas más truculentas, otras en la línea del drama que se prevé que se va a vivir este invierno. Y bueno, pues en esa coyuntura ahora mismo. Sí, exactamente. Vos sabés que me estaba hablando hace minutos nada más con una amiga mía que vive en España. Ella vive en Vitoria, es un pueblo, ¿no? O una ciudad pequeña, y me decía que ahí las cosas con el tema del coronavirus están bastante controladas, pero Madrid está complicado, por ejemplo, Salamanca también está complicado. ¿Nos podés hacer un panorama, Juan Pedro, de cómo está la situación ahora con el coronavirus allí en España en general? Sí, la situación es que desde principios de otoño hemos marcado prácticamente los 15 primeros lugares de Europa en cuanto a incidencia, peor incidencia o mayor incidencia de coronavirus. Esto ha supuesto, bueno, pues que en este caso comunidades como Madrid hayan tenido que adoptar unas medidas más agresivas antes de que empezara ese mal tiempo, este frío, que ahora en Europa pues ya ha comenzado con esos nuevos confinamientos. Y por su parte lo que está ocurriendo en España ahora mismo es que mientras Madrid se está recuperando o está bajando la incidencia por debajo de los 400, el resto de comunidades españolas, a excepción de Galicia, o lo que es Canarias, el archipiélago y Extremadura, están en unos niveles muy, muy preocupantes, tanto en camas de UCI ocupadas, como también, por ejemplo, la incidencia del virus a 14 días, superando en muchos lugares los 800, los 900 y en algunos hasta los 1000. Mientras tanto, hay comunidades que habían estado prácticamente sin casos, como Asturias, que han pedido al gobierno que, por favor, se les habilite la posibilidad de hacer confinamientos domiciliarios de nuevo. Y, por su parte, el gobierno, que pese a haber establecido un estado de alarma, lo que ahora mismo está diciendo es que cada comunidad, es decir, cada territorio, se rija por lo que ellos consideren dentro de un marco legal, que además no hará falta, por lo que han dicho o lo que han acordado los parlamentarios, que haga una sesión de control durante los próximos meses, contrario a lo que dice la Constitución. Entonces, en este momento, bueno, pues hay muchas señales contradictorias. Los territorios, cada uno hace la guerra como puede por su cuenta. Mientras tanto, Madrid pues está yendo mejor e incluso hasta el día de hoy ha ofrecido camas a aquellos territorios que lo necesitan, especialmente Castilla-La Mancha y Castilla y León, que son limítrofes. Y bueno, pues en esto, con una segunda ola que ya no solo afecta a mayores, sino que los jóvenes, entre 30 y 40 años, muchos de ellos deportistas, sin patologías previas, son uno de los perfiles más preocupantes ahora mismo en los hospitales. Claro, se ha expandido a los más jóvenes también. Y decime, Juan Pedro, ¿cómo toma la gente esto, sobre todo esto de las contradicciones que vos estás muy bien marcando y la posibilidad de, bueno, de que todo vuelva a un confinamiento como sucedió en la primera ola de coronavirus allí en España? ¿Cuál es la sensación de la gente? Es terrible. Hay muchos autónomos en España. Gran parte o casi todo el tejido empresarial son pequeñas empresas. Hablamos de un único trabajador, el propio autónomo, o hasta cinco trabajadores. Hablamos de que hay mucha hostelería, bares, de otros tipos de comercio que si se cierra ya no va a tener esa prácticamente salvación en todo lo que queda de año. Y muchos de ellos van a abocar al paro y a las ayudas en una situación en la que los ERTE, que al final son expedientes de regulaciones de empleo que se dilatan, pueden aportar otro casi millón de parados. Y entonces, claro, esa situación que se genera es unas colas del hambre, que es como llaman de esa gente que no tiene más recursos que ir a los bancos de alimentos para poder comer, para dar de comer a su familia. Claro, es una situación dramática y es mucho más fuerte que la que se vivió en 2008 con la crisis de la subprime y no se ha visto desde la guerra civil que hubo en España el siglo pasado. Juan Pedro, ¿cuánto tiene que ver de por sí este rebrote propiamente dicho de la enfermedad y cuánto si hubo o no alguna irresponsabilidad de la gente? De pronto cuando se empezaron a abrir bares, restaurantes y que la gente acudió en masividad. ¿O es un combo de cada uno? Efectivamente, es una combinación. Y, a ver, es que es complicado, ¿no? Pero si nos atendemos a los datos de Cataluña, durante 15 días, algunos más que ya ha tenido cerrada la hostelería, los casos han seguido aumentando. Es cierto que el virus tiene unos 15 días
para mostrarse. Pero hay otras zonas, como el norte de Galicia, en el que hay una menor población, que además es una zona que conozco bien porque y muchas veces he estado allí residiendo. Los casos han empezado a brotar con los colegios, con la vuelta a los colegios. Estamos hablando entonces de una situación en la que tiene que ver mucho el contacto familiar, el contagio familiar, y también un poco la parte de los jóvenes, que muchos han creído que van a ser o que son inmunes. Entonces, pues al tomarse una copa o irse de botellón con los amigos, beber en la calle, estar sin mascarilla y todas esas, digamos, contraindicaciones, aunque España hemos sido muy férreos con ello y otros países sin mascarilla sí que han tenido menos índice de contagios, pues lo que ha hecho es que se ha sumado todo. Llega alguien infectado a casa, hay una familia de otras tres personas más, que puede ser la niña pequeña que va al colegio, o la mayor que ha ido con los amigos, o el padre que se ha ido con los compañeros de trabajo a tomar algo, o lo que fuere. Y entonces eso se propaga. Ujú. Y Juan Pedro, a nivel político, ¿cómo se vive el manejo de la pandemia? Porque sucede en otros países de Europa, en Estados Unidos también, por ejemplo, que a lo mejor partidos de la oposición al que está gobernando empiezan a vislumbrar que no fue correcto el manejo de la pandemia, que no fue apropiado o las medidas que se han tomado. Ahí a nivel político, cómo se está viviendo? Pues tuvimos una moción de censura hace unos días a propósito de este tema, de lo que es la pandemia, y bueno, también porque la situación del partido en el poder ahora mismo, el Partido Socialista, ha venido de un escándalo tras otro escándalo. De hecho, el último fue el día de hoy, que en el Boletín Oficial del Estado se ha hecho un decreto o ha salido que será el propio gobierno el que puede decretar qué noticia es falsa en cada medio de comunicación, con lo cual, si ya desde la Fiscalía hace un mes decía que, o hace 2 meses, perdón, que no se podía denunciar al gobierno por la gestión porque lo había hecho todo bien, siendo el país de Europa que más ha perdido en términos de PIB, en términos económicos y en términos de vidas, claro, llega un momento en que evidentemente eso ha causado que la población pues tenga un rechazo bastante importante hacia ciertas políticas y ciertos comportamientos. Ujú. También esto ha provocado que en los últimos días, las últimas noches, pues haya bastante movilización en las ciudades. La policía dice que no hay un único culpable, ni extrema derecha o extrema izquierda. Sí que es cierto que, bueno, pues hay algunos indicios de que hay parte que es organizado por grupos tanto anarquistas, que pueden ser parte el ala más extrema del gobierno y otros de la parte de la oposición, y bueno, eso sería el marco general. Y en cuanto al resto de la oposición, Vox, que es la tercera fuerza por la que presentó la moción de censura, Ujú. pero por su parte el Partido Popular, el que era anteriormente el partido en el poder, pues hasta que se echó a Mariano Rajoy con la anterior moción de censura, ha dicho que, bueno, él se ha posicionado en contra de la moción de censura, a favor del gobierno, pero también ha dicho que elevará a Europa todas las irregularidades que está llevando a cabo. Es decir, nadie está a gusto con la posición que tiene y es una guerra también entre los propios partidos políticos del mismo sentido, del gobierno y hasta de la oposición. Es muy interesante lo que nos contás porque sin duda cuando pase todo esto de la pandemia vamos a ver qué gobiernos salen fortalecidos, qué gobiernos salen debilitados también a nivel global, digo. Y lo último que te quiero preguntar muy breve es cómo están manejando el tema de las vacunas allí, porque bueno, en otros países, incluido el nuestro, hay discusiones sobre qué vacunas se van a empezar a adquirir. Ahí en España, ¿cómo lo están manejando? De momento no se maneja nada. Es decir, no hay alguna directriz por el gobierno que diga en 2 meses sale una vacuna o en 3 meses se hace lo otro. No, lo que hay son vaguedades de decir, pues lo mejor es reducir la actividad al mínimo hasta que haya una vacuna. Pero, sin embargo, también, por otro lado, salen informaciones un poco que se salen de la línea en la que se habla que la vacuna del tétanos de los niños puede ayudar a los mayores o las vacunas obligatorias de los niños pueden ayudar. O sea, no hay una directriz clara. Claro. Entonces, al final, queda en manos un poco también de la población, de nosotros mismos, de ser lo más consciente que podamos, Ujú. pero eso no implica que lavarse las manos, que tener cuidado con la ropa, que tener ese especial cuidado día a día en cada momento no te lleva a contagiarte, porque puedes hacerlo aunque pulses el botón del ascensor. Sí. Entonces hay veces que, bueno, escapa dentro de lo que cabe a todo lo que puedes hacer en todo el día. Sí, pero queda claro que están apelando a la responsabilidad social. Juan Pedro, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación con el locutorio, como siempre, muy amable.
A vosotros, buenas tardes. Hasta luego. Juan Pedro de Frutos charlaba con nosotros, periodista español.